también podemos hacer todo el tema de turnos, nos podemos hacer la programación de diferentes formas en cuanto a los turnos de las personas, de los empleados. Podemos manejar, por ejemplo, turnos rotativos, donde el sistema automáticamente nos indica exactamente en qué intervalo, en qué turno está el empleado. Manejamos turnos flexibles, donde solo le indicamos al sistema cuántas horas mínimas debe hacer pues, para cumplir su turno. También tenemos un tablero de programación, también muy dinámico, que nos permite hacer la programación día a día de cada una de los colaboradores, o también, si ustedes lo prefieren, hacer el cargue de estos turnos por plantilla. En Falcon también manejamos todo el tema de las reglas de negocio. Entonces, si ustedes manejan reglas de 48 horas, reglas, por ejemplo, de los dominicales o alguna regla personalizada, pues también podemos hacer todo el tema de la configuración para que quede pues como ustedes lo necesitan. Listo. Importante lo que menciona Hannah en el tema de los turnos. Nosotros sabemos que para este sector es uno, digamos que las problemáticas principales, ya que pues como pueden haber personas que tienen únicamente un turno, como por ejemplo un personal administrativo, pueden haber personas que tienen algún tipo de turno rotativo o que de pronto ingresen antes de su turno de trabajo para hacer alguna actividad puntual o alguna actividad específica. De ahí nace lo que es todo el tema de los turnos, es uno de nuestros principales fuertes. Entonces existen turnos que son regulares y turnos que son flexibles, como nos mencionaba Hannah. Entonces un turno regular básicamente es donde yo le digo a la plataforma o le digo a ese turno eh, una hora de inicio, es decir, comienza por ejemplo a las 6 de la mañana y una hora de finalización. Entonces finaliza, no sé, a las 2 de la tarde. Un turno flexible, a diferencia del regular, ya no le digo, por ejemplo, una hora de inicio, una hora de finalización, sino le digo a la plataforma que la persona tiene que cumplir cierta cantidad de horas al día. Entonces, por ejemplo, 8 horas diarias, 9 horas diarias, 10 horas diarias, de acuerdo, pues al turno. Eh, de los turnos también nace lo que veíamos anteriormente en la tipificación del empleado, los turnos que son fijos y los turnos que son programables, perdón. Entonces, un turno fijo es un turno que yo siempre voy a tener, ¿sí? Como por ejemplo un administrativo, por ejemplo un 8 a 5. Entonces, es un turno que siempre voy a desempeñar en el mismo rango horario. O si, por ejemplo, en la sección de los turnos manejamos lo que son turnos rotativos con varios intervalos. La idea, digamos, que manejar estos turnos rotativos con varios intervalos es que al hacer nada más la programación de un turno, yo le permita al empleado generar marcaciones en diferentes horarios laborados. Entonces, en ese orden de ideas, yo podría tener lo que es un turno general, por ejemplo, un turno de producción, por ejemplo, un turno de post cosecha, por ejemplo, un turno de cultivo, y ese turno de cultivo va a tener tres horarios de trabajo. Entonces, va a tener lo que es 6 a 2, va a tener lo que es 2 a 10, va a tener lo que es 10 a 6 de la mañana, pues como para cubrir, digamos que ese tema de la rotación. ¿Cuál es la idea de manejar varios intervalos dentro del mismo turno? Es que la plataforma está en la capacidad de informarnos en qué turno estuvo trabajando el empleado de acuerdo a las marcaciones que realizó esa persona. Listo, entonces para verlo gráficamente aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo este es un turno que lo denominamos rotativo y este turno que se llama rotativo tiene los intervalos que mencionábamos anteriormente. Entonces la idea es que yo únicamente con asociarle este turno al empleado, él pueda marcar dentro de estos tres intervalos y de acuerdo a los parámetros que tenga la plataforma y de acuerdo a las marcaciones que realice la persona, entonces la plataforma va a reconocer en qué turno de trabajo está trabajando esa persona y va a liquidar como tal. Listo. Adicionalmente a este tema de los turnos, entonces, de los turnos fijos, entonces manejamos lo que es la programación de turnos. ¿Qué es la programación de turnos? Es básicamente donde tenemos una malla, donde vamos a tener el calendario, por ejemplo, por días, por semanas, por meses, y de esa malla, de ese calendario, entonces va a surgir lo que es la programación. ¿A qué me refiero con programación? Me refiero con que, por ejemplo, Santiago Jiménez el día lunes va a tener el turno 6 a 2, el día martes va a tener el turno 2 a 10, el día miércoles va a tener el turno 10 a 6 de la mañana y así sucesivamente, donde entonces, diferente a lo que es esta programación de intervalos, vamos a generar la programación específica para ese día específico. Y como mencionaba Hanna, entonces esta programación la podemos hacer tanto en plataforma como por una plantilla como por un archivo plano.